versículo 19 al 23. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que los permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. A veces nosotros tenemos unas expectativas románticas de todo, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo. Uno se enamora y piensa que encontró al amor de su vida. Y cuando uno piensa que encontró el amor de su vida, uno que dice: felicidad de aquí para adelante. Yo creo que eso es lo que muchos de los jóvenes que ven a los recién enamorados aspiran, porque ellos están como deseosos de decir: ¿cuándo encontraré al amor de mi vida? Ahora, los que ya encontraron al amor de su vida hace poco, si les preguntara, ¿es fácil o difícil? Algunos todavía andan enamorados, otros un poco decepcionados. Pero si estos ya se casaron o se van a casar, ¿qué están? Posiblemente con algunos temores. Que no me pase como los que se divorciaron, que no me pasen como los que casi se mataron, y que me pase como aquellos que aún se aman después de varios años. ¿Por qué yo les digo esto? Porque nosotros idealizamos las cosas. Así como idealizamos el amor, algunos idealizan lo que para algunos les parece muy chévere, el ser pastor. Y yo quiero recordar, hace algunos años, no son muchos, pero cuando yo fui ordenado, yo ya les he contado esta historia. Mi pastor, cuando iba a ser ordenado, me dijo: tú tienes que pedirle al Señor solo dos cosas para que tú puedas salir a servirle. ¿Cuál es la primera? Una frente de diamante. Yo le decía: ¿pero por qué? Para que tú puedas entrar y salir sabiendo que Dios te llamó, Dios te puso, a pesar de todos tus detractores, de todos los que se van a levantar en contra de ti. Yo decía: ¿pero cómo se van a levantar en contra de mí? Si lo que yo quiero es salvar almas. Yo quiero ayudarles a las personas a que encuentren el camino. Uno idealiza ciertas cosas. Uno piensa que cuando uno está al frente, todo el mundo lo va a querer y lo va a amar. Eso es lo que uno piensa. ¿Cuál es la realidad? Todo el mundo habla de uno, todo el mundo se fija en la mujer de uno, todos se fijan en los hijos de uno. Nunca se fijan en todo lo bueno que uno puede hacer, sino en todo lo malo que uno puede fallar. Entonces él me dijo: ora al Señor para que tú tengas una frente de diamante y tú puedas entrar siempre donde sea, sabiendo que Dios te ha llamado. Y la segunda me pareció más curiosa, porque me dijo: pídele al Señor una piel de rinoceronte. No de marranito, no de elefante, sino de rinoceronte. ¿Y por qué? Me dice: porque todas las veces que te van a apuñalar, te van a traicionar y te van a abandonar, tú no tienes que morir desangrado en eso. Pero cuando uno recién comienza en la obra del ministerio, uno también idealiza todo eso. Uno piensa que si uno sigue a Dios, todo el mundo va a venir contento, alegre,
y va a decir, yo sigo a Cristo. Lamentablemente, queridos hermanos, esto no es así. No fue así. No debe ser que tengo unas pilas que están hermosamente cargadas. Entonces, aquí las cambiamos. Eso es lo bueno de tener diáconos diligentes. Gracias, diáconos. Muy bien. Entonces, miren lo interesante de todo esto. Lo que vive cada pastor lo ha vivido hace 10 años, hace 100 años, hace 1000 años, hace 2000 años, hace 3000. Oiga, ¿hace 3000 habían pastores? No habían pastores, ¿cierto? Pero habían sacerdotes, profetas de Dios, levitas, hombres de Dios. Y miren, uno de los actos más hermosos y desprendidos es trabajar para Dios y para el reino de Dios. La Biblia, ¿sabe qué dice cuando Elías oró al Señor? Elías fue el que dijo, me siento solo, no he doblado rodilla. ¿Sí fue Elías? Sí, él estaba solito, él se veía solito, y el Señor le dice, hay 7000 contigo que no han doblado rodilla. O sea, a él le parecía que estaba solito. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque esta situación es muy frustrante para uno. Uno quisiera trabajar en el reino de Dios, y yo creo que esto le pasa a todos los pastores. Todos los pastores dicen que trabajamos para Dios y para la gloria de Dios, pero nosotros le queremos robar un poquito de su gloria. Ser reconocidos, ser recompensados, que nos vaya bien. Si nos enfermamos, decimos, ¿por qué me enfermé? Si pasa algo con mi esposo, con mis hijos, ¿por qué a mí? Y queridos hermanos, eso no pasa. Por eso uno de los actos más desprendidos, más hermosos, es trabajar dentro del reino de Dios. Porque no estamos trabajando por nuestra gloria, estamos trabajando por la gloria de Dios. Y cuando nosotros comprendamos esto, no importa el lugar que Dios nos dé dentro de la iglesia, nos vamos a sentir súper útiles, súper bendecidos, súper gozosos, súper llenos del amor de Dios. Bernabé y Pablo en esta historia, miren queridos hermanos, la realidad de ellos es muy atípica, y les voy a decir por qué. Porque en la Biblia solo hubo un Bernabé y un Pablo. Y con los discípulos que salieron por todo el mundo, salieron a hacer lo que no se había hecho en más de 4000 años. ¿Se acuerdan qué es lo que se estaba haciendo? ¿No se acuerdan? ¿No saben qué estaban haciendo Bernabé, Pablo y todos los discípulos? Ok, pero ¿para qué predicaban? ¿Y para qué querían que conocieran el Evangelio? ¿Para qué? Para saber lo que Dios no... Yo les voy a leer Lucas 24 para entender un poquito. Iba a leer otra cita, pero dije no, les voy a poner otra cita diferente. Lucas 24, 44, 49. Y les dijo, o sea, Jesús está hablando con sus discípulos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El Señor Jesús les da una gran comisión a los apóstoles, solamente a los apóstoles de ese tiempo, y lo hace de una manera particular, porque ¿qué les dice? Vayan y prediquen el Evangelio para fundar iglesias. Ya no va a haber un solo templo donde todo el mundo tenía que adorar. Miren,
En África hay una tribu, la tribu de los Lemba. ¿Sí conocen esa tribu? Ellos son negritos, morenitos. Y por años, ¿saben qué les decían al mundo? Somos judíos. ¿Usted se imagina llega un negrito acá? Pues en esa época, no ahora, sino hace muchos años atrás, y le dice, soy judío. Uno se muere de la risa, porque ¿cómo es un judío? Cualquier cosa menos negrito, uno dice. Puede ser trigueñito, hasta blanquito, los han pintado hasta de ojos azules. Pero los Lemba dijeron por años, ahora con la ciencia han comprobado que ellos son más judíos que los que hoy viven en Israel y se declaran judíos. Y uno se pregunta, ¿cómo llegó el evangelio ahí? ¿Cómo? A través de la predicación de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, los apóstoles, después de la muerte del Señor Jesucristo, recibieron un encargo: ir por el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, queridos niños, queridos jóvenes que hoy ustedes están aquí, adultos, hermanos, si usted no puede entender que la presencia de Dios está aquí, que Dios es el que nos habla a nosotros a través de su palabra, porque los principios y la verdad de la palabra no ha cambiado. Usted solo vino a calentar un asiento y a mirar a escondidas su celular, porque está aburrido, está en el lugar equivocado. Va a hablar con su vecino de otras cosas. Y yo quiero llamar su atención porque quiero que escuchen el mensaje. Bernabé y Pablo salieron a predicar el evangelio, pero el contexto de nuestros versículos, nosotros vamos viendo, ellos predicaron como nunca, predicaron con poder, predicaron con el Espíritu Santo. Pero ¿saben quiénes escucharon? Los que estaban destinados para salvación. El llamado de ellos y de todo hijo de Dios es un llamado permanente y vitalicio. ¿Por qué yo les quiero decir esto? Porque ellos fueron llamados para una tarea en especial como fundamento de la historia de la iglesia, de la extensión del reino de Dios. Y a partir de esta prédica debemos entender que donde Dios nos puso como un propósito, es para extender el reino de Dios. Queridos hermanos, ustedes y yo estamos aquí para poder abrir las puertas a aquellos que están buscando del Señor, para que sus vidas sean cambiadas, para que sus vidas sean transformadas, para que pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe. Y así como ellos, así como cada diácono, anciano, porque voy a tratar eso en esta predicación, tienen llamados vitalicios. ¿Qué significa el ser vitalicio? De por vida. Dios no se equivoca. Ahora, no significa que el diácono se va a quedar diácono. El diácono puede ser anciano, o puede ser pastor, o un hermano puede ser hermano toda la vida, o puede saltar a ser un anciano, o puede saltar a ser un... O sea, todos somos cristianos, pero Dios nos llamó a oficios diferentes, pero esos oficios son vitalicios. Los sacerdotes eran vitalicios, ellos fueron llamados. Hebreos capítulo 5, 1 al 4 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, por tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Es comprensible? Los pastores fueron puestos por Dios para recibir a aquellos que son llamados ignorantes y extraviados. No, espero que nadie se delique de eso. Pero que dice también que él también es presa de poder pecar. Él tiene que presentar sacrificios por él, pero sacrificios también por el pueblo. Los sacerdotes fueron llamados de manera vitalicia para servir al Señor.
pero ellos no esperaban ni honor, ni gloria, ni ningún reconocimiento. Tanto así que todas las vestiduras que ellos se ponían era para opacar quiénes eran ellos, no para que todo el mundo sepa quiénes eran. Y les digo por qué, porque sus vestimentas, ¿a quién apuntaban? A Dios. El efod, ¿a quién apuntaba? A la obra de Dios, al pueblo de Dios. No tenía que ver con ellos ni con su nombre. Y eso es muy importante. Los levitas también eran vitalicios, Números 8:15 al 19. Después que hayan purificado a los levitas y los hayan presentado como ofrenda mecida, ellos irán a ministrar en la tienda de reunión de todos los israelitas. Ellos me pertenecen por completo, son mi regalo especial. Los he apartado para mí en lugar de todos los primogénitos de Israel, porque mío es todo primogénito de Israel, ya sea hombre o de animal. Los apartaré para mí cuando herí de muerte a todos los primogénitos de Egipto. Miren lo interesante. Así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes y los levitas fueron apartados por Dios, separados, consagrados por Dios y eran un llamado vitalicio, también los pastores, diáconos, son vitalicios y son una orden de fundadores de la casa del Señor. Es algo importante que yo quiero considerar algo. La iglesia es la casa de Dios. Amén. Ahora les pregunto, ¿lo conforma este techo y estas paredes? No. ¿Quiénes conforman la casa del Señor? Los ladrillos vivos. ¿Por qué razón? Porque estos hombres que salieron, ¿se acuerdan de dónde salieron Bernabé y Pablo, investidos por el poder del Espíritu Santo? De Antioquía. En Antioquía ellos oraron. El Espíritu Santo dijo: apártame de todos estos, a estos hombres. Y ellos salieron de manera atípica. Esto no pasa hoy en día de esa manera. Hoy, ¿saben qué pasa? Que cuando mandamos misioneros o pastores para fundar una iglesia, ellos los que quedan al frente. Pero estos hombres como Bernabé y Pablo, y como Pedro, y como Juan, y como Tomás, y como todos los discípulos, salieron a fundar iglesias y a ordenar pastores y ancianos de manera vitalicia para que amen su congregación y para que sean útiles en esa congregación, para que esa congregación viva para el Señor, porque es una casa del Señor que está por todo el mundo. Es el plan desde Génesis, los cuales fueron conformados a imagen y semejanza, y les dijo: id y llenad toda la tierra. ¿Sí es claro hasta aquí, cierto? Estos hombres, Bernabé y Pablo, salieron a predicar el evangelio. El resultado posiblemente no es el mejor. Hay buenos resultados en Iconio, en Listra, en el mismo Antioquía, y en otros lugares no. Pero el Señor va a hacer algo que es interesante, los va a hacer volver a casa. Ahora, cuando vuelven a casa, no piensen en la infraestructura ni en la ciudad. ¿Dónde tienen que volver? Es a la iglesia donde salieron, porque pertenecen a un lugar. A mi esposa hace poco le preguntaron que yo cómo me había hecho pastor, y ella le dijo: no, es que él no se hizo pastor, él fue llamado, discipulado, formado, enviado, y aún todavía está bajo la autoridad de otros pastores. Porque ese es el plan de Dios. El título de la predicación es Volviendo a casa. Versículos 19 al 23 de Hechos 14. Volviendo a casa, punto 1, guiados por Dios. Pablo y Bernabé habían salido con credenciales divinas. ¿Sí es así o no? ¿Qué es una credencial, Eliana? Zuli, ¿qué será una credencial? Es como un reconocimiento. Sí, es como reconocemos muy bien a las personas. Es un documento de identidad, ¿sí? Es que en algunos países le llaman cédula de ciudadanía, en otros documento de identidad, en otros países llaman credenciales, en otros le llaman libreta electoral. En mi país así lo llaman. ¿Y qué le llaman? ¿Usted es ciudadano de dónde? Muéstreme sus credenciales.
Si un policía lo para, si usted duda que sea un policía, le dice, muéstreme su credencial. Si es así o no, su identificación. Usted es abogada. ¿Y usted qué le dice cuando la va a contratar a alguien? Si va a ser un proceso privado, un contrato, ¿usted qué dice? Muéstreme su credencial, su tarjeta profesional. Y le pueden investigar el número para saber quién es usted. Ahora, Pablo y Bernabé tenían credenciales divinas. ¿Cuáles eran? Escogidos por el Espíritu Santo, y esa escogencia fue en medio de la casa del Señor, la iglesia. ¿Cómo sabemos? Porque a ellos se les impusieron manos. Y no debemos olvidar, queridos hermanos, que todo lo que nosotros hacemos como creyentes es un encargo de Dios, validado por una congregación, y que nuestro ministerio está basado en principios bíblicos. Y nunca estamos buscando nuestra propia gloria o reconocimiento. Por eso no somos ni pastorcéntricos, ni, ¿cómo podríamos ser? Buscando nuestro bienestar o nuestra gloria. Y los resultados que nosotros esperamos son los que Dios nos permita disfrutar. Y los resultados no son conforme nosotros esperamos. ¿Cuántos de ustedes han fundado empresa? Y humanamente uno, ¿qué espera cuando hace una empresa? Que la empresa crezca, prospere, tenga muchos trabajadores. ¿Qué hace cuando uno compra un animal en el campo? Que el animal crezca sano, saludable, se reproduzca. ¿Qué pasa con el agricultor cuando siembra? Lo mismo. Pero no funciona así en el Evangelio, y les voy a decir por qué. Bernabé y Pablo predicaron en esta ciudad y se levantaron muchas personas en su contra. ¿En qué ciudades había predicado más? En Listra y en Iconio. Y ahí también por su predicación se habían levantado enemigos. Y cuando usted predique el Evangelio, por lo general, aún los de su casa se levantarán para venirse en contra suya. Y yo les quiero decir, cuando usted busca de Dios es cuando usted más es atacado. Y si usted está entre el mundo y Dios, también es más atacado, que no se congregue, que no pertenezca a la iglesia, que no sirva. Hechos 14:19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Hasta aquí vamos bien. ¿De dónde vinieron, Johan? Por eso hay que estar atento. De Antioquía y de Iconio, de ciudades donde ya habían predicado. Dice que persuadieron a la multitud a esta nueva ciudad que habían escuchado, y que cuando vieron la predicación de Bernabé y de Pablo, ¿qué habían dicho? ¿Se acuerdan? Estos son dioses, se habían quedado sorprendidos. Dicen, mire, acá está Júpiter y Mercurio. Pero los enemigos del Señor, de la iglesia y de sus enviados, se confabulan. Y esta multitud que es como bipolar, ¿sí? Porque hay que ser bipolar, ¿no? Primero los reconocen como dioses, y ellos dicen, nosotros no somos dioses. Le quieren dar la gloria al Señor. Pablo y Bernabé desesperadamente le dicen, no pongan sus ojos en mí, sino hay que ponerlos en el Señor. ¿Qué hacen? Persuadiendo a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Cuán difícil es cuando toda la vida es adversa y uno tiene que seguir buscando de Dios? Porque uno sabe qué espera. Si yo soy fiel al Señor, si yo doy mis diezmos, si yo asisto, que todo vaya bien. Les pregunto, ¿la vida va bien para el cristiano? ¿Por qué va bien la vida para el cristiano? Reflexionemos. Porque hay algo muy importante, el Espíritu Santo nos está guiando siempre.
Siempre somos guiados por Dios. Todo cristiano, aún en su momento de aflicción, que dice, no entiendo, no comprendo, pero todo esto está en manos del Señor. Uno puede estar cara a cara con la muerte y diciendo con toda seguridad, estoy en las manos del Señor. Pero para llegar a este punto, uno tiene que haber estado experimentando la presencia del Señor. Por eso hay cristianos que en momentos de aflicción, en momentos de tentación, muchas veces están enfermos y debilitados porque no tienen la seguridad. ¿Saben cuál es la manera más fácil de empezar a dudar de Dios? Pensar que lo que yo me merezco es lo que estoy viviendo. Y yo les voy a decir por qué. Porque Dios nunca nos paga conforme a nuestras obras. La paga del pecado es muerte, punto. Tú pecaste, deberías morir. ¿Estás muerto? No. ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué estás viva? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué puedes venir a Dios y decirle, Señor, perdóname? Yo pequé ayer, antes de ayer, y mire, estoy vivo. Por la misericordia de Dios. ¿Acaso no hemos entendido que todo viene de la mano de Dios? Y a veces los momentos de adversidad son sencillos. ¿Por qué estamos enfermos algunos? ¿Porque Dios nos castiga? Fácil. Tengo 51 años, no puedo decir que tengo 15, a los 15 no me dolía nada. A los 15 me aporreaban y me levantaban. Yo le contaba ayer a alguien, a mí me ha atropellado 3 veces el carro. No el mismo carro, ¿no? Eso sería crueldad. En diferentes momentos me han atropellado. Nunca me han partido un hueso, pero normalmente me atropellaban, yo me levantaba y me iba. Fui al hospital, sí, pero salí bien. Uno se recupera muy bien, pero a esta edad a uno le duele a veces hasta levantarnos. Uno se levanta y dice, uy, mi manito, me duele, y uno empieza a sobar a ver que se despierte. Ya la circulación no es la misma. Enfermamos porque somos seres humanos. Enfermamos porque estamos sanos, porque estamos envejeciendo. No todo tiene que ver con el pecado. Es que a veces todo lo satanizamos. Ay, me robaron. Ay, será porque yo no diezmo. ¿Cuántos de ustedes han pensado eso? Y puede que sea así, no lo sé, pero muchas veces nos roban porque somos negligentes, porque no preveemos, porque somos imprudentes, porque estamos rodeados de personas malas. Queridos hermanos, a Bernabé y a Pablo, después de que predicaron, los apedrearon. A Pablo particularmente le dieron tanta piedra que él quedó inconsciente. Mire, tan inconsciente que lo arrastraron desde donde él predicaba, que parece ser que era la plaza pública, porque no había sinagoga de judíos en esta ciudad, hasta las afueras de la ciudad. ¿Se imaginan? Lo cogieron seguramente de los 2 pies y lo arrastraron y él no se despertaba. Y cuando se dieron cuenta, ni siquiera les interesó enterrarlo. Que los chulos se lo coman, las fieras se lo coman. Yo les pregunto algo. ¿Por qué le pasó eso a Pablo? Ese gran hombre de Dios, investido por el poder de Dios. ¿No se han hecho esa pregunta? Yo les voy a decir algo que es importante. La vida nuestra no es como nosotros la hemos pensado, ni como la anhelamos, ni como la queremos, sino como Dios la ha planeado. El mismo Señor Jesús que dijo acerca de Él mismo. Nuevamente yo quiero que lean Lucas 24, versículo 44 al 49, por eso es importante esto. Dijo, Él lo dijo a sus discípulos y les dijo, estas son las palabras que os hablé
estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? El Pentateuco. En 5 libros de la Biblia estaba escrito lo que iba a pasar con Jesús. En los profetas, ¿cuántos profetas ustedes conocen? Profetas mayores y profetas menores. Hay 5 libros de profetas mayores, hay 12 libros de profetas menores. ¿Qué quiere decir? En 17 libros estaban. Y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y le dijo: así está escrito, que así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amados hermanos, y recuerden que el Señor Jesús dijo que sus siervos no son diferentes a su Señor. Mire, predica el evangelio entre sus familiares y no lo van a querer. Venga a la iglesia pese a sus reuniones familiares y no lo van a querer. Le van a decir: es que tu mamá ya no vale, tu papá ya no vale, es que ya no, nuestra familia no significa nada. Ahora, vaya a su reunión de familia en domingo, no importa, pero predíqueles el evangelio. Dígale: listo, no voy a la iglesia, voy a predicar 1 hora. Y no le van a dejar. Le van a decir: no sea fanático. Pero pueden ver el partido de Colombia con cualquier país por 90 minutos. No por 60, sino por 90 minutos. Ahora, ¿por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque ellos volvieron a casa guiados por Dios. Dios siempre guió la vida de Bernabé y de Pablo, como así de cada uno de sus hijos, pese a las circunstancias. Y Pablo estaba siendo apedreado, quedó inconsciente, gracias a Dios. Pero una de las cosas maravillosas del diseño de Dios es que frente al dolor, el cerebro segrega unas sustancias que nos enajenan. Eso es muy interesante. Nos llena de tanta adrenalina que uno no siente el dolor. No sé si, yo una vez me disloqué este dedo. Iba en una bicicleta y salió un carro en contravía y ¡pam!, me estrellé y este dedo se salió. Y yo, ¡pum!, lo puse y dije: no me dolió. Mentira, media hora después estaba con la mano así hinchada y me dolía y yo no sabía ni qué hacer. Pero en el momento no duele. Queridos hermanos, los resultados en el Señor no son como a nosotros nos parece, sino como a Él le parece. Y nosotros vemos que a lo largo de la vida de estos hombres siempre fueron guiados por Dios, lo que quiere decir que estaban siempre llenos del Espíritu Santo. Vamos a ir a 3 citas: Hechos 9:17, Hechos 11:24 y Hechos 13:9 al 10. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo. ¿Quién era Saulo? Pablo. ¿Quién era Saulo? Pablo. Muy bien, Pablo. Y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te ha aparecido en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 11:24. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. ¿De quién están hablando aquí? De Bernabé. No quiero leer toda la cita porque si no, no me alcanza la hora para predicar. Hechos 13:9 al 10. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejas de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedar ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. ¿Se acuerdan quién era este tipo llamado Elimas? Yo prediqué sobre él. Un tal Jesús, ¿se acuerdan? Un tal Bar Jesús, muy bien. Entonces miren, Pablo y Bernabé venían llenos siempre del Espíritu Santo, lo que quiere decir guiados por el Espíritu Santo, pese a muchas circunstancias. Y ellos estaban dispuestos ¿a qué? A abrazar cualquier encomienda que Dios les había dado en medio de cualquier circunstancia.
¿Por qué razón, mis amados hermanos, yo les quiero recordar esto? Porque nosotros muchas veces decimos que somos guiados por el Espíritu Santo y a veces obramos en contra de su reino y en contra de los principios de la palabra de Dios. Pero cuando usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, usted nunca decaerá en el llamado que Dios le ha hecho. Si usted es miembro de una iglesia, ¿dónde debe estar el domingo? En su iglesia. Si usted es diácono de la iglesia, ¿dónde debe estar? En la iglesia. Si usted es anciano de la iglesia o pastor de la iglesia, ¿dónde debe estar? ¿Hay un principio diferente para algún cristiano? No. Y cuando está en su casa debe ser testigo y testimonio del evangelio del reino de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo a pesar de las circunstancias. Este texto que nos dice que se levantaron contra Pablo por su predicación, que lo apedrearon, lo golpearon y lo sacaron a la ciudad, es parte de su vida y de su experiencia en medio de la adversidad. Y eso nos debe llenar de gozo a nosotros, porque si Pablo y Bernabé han tenido adversidades, persecuciones y enemigos, ¿por qué nosotros no? Nosotros tenemos que seguir las pisadas de estos hombres y las pisadas de Jesús. ¿Eso es claro? Volviendo a casa, ellos no tuvieron el resultado humanamente esperado, pero eran guiados por Dios. Segundo punto, fortalecidos en el Señor. Ahora, yo he escuchado que cuando uno está desanimado, triste, cansado, ¿cuáles son las soluciones humanas que se dan? Si usted le dice a alguien, miren, me siento cansado, no sé qué hacer, o estoy deprimido, estoy triste, ¿cuáles son las soluciones? Vacaciones. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Cuénteme cuál es su tentación. No, es en serio, uno piensa que cuando sale de vacaciones uno va a recobrar fuerzas. ¿Está clamando vacaciones, don Jaime? Es muy curioso que a uno no le parece que una salida fuera de la ciudad, una comida diferente, lo va a ayudar, lo va a fortalecer, lo va a afirmar. Pregunto, ¿eso es lo que vemos en el texto? Miren, vamos a ir a Hechos 14, 19 al 21. Pablo, esta es la figura, Pablo está tirado en el suelo. ¿Qué le había pasado? ¿Se había quedado dormido? Lo habían apedreado hasta la inconsciencia. No estaba dormido. ¿Qué pensaban las personas de Pablo cuando lo vieron ahí tirado? ¿Que estaba muerto? ¿Cómo va a cobrar fuerzas? Ahora, las fuerzas uno no las cobra mágicamente. Cuando uno piensa fortalecido en el Señor, uno está pensando como que venga y uno salió como un Superman, un Super Saiyajin o un superhombre. Eso no pasa. A veces nosotros vemos muchas películas o series de dibujitos animados. Yo me acuerdo que veía una por ahí que había un hombre que lo golpeaban, estaba medio muerto, y llegaba su compañero con unas semillitas del ermitaño y él ¡pum!, salía súper fuerte. Acá no hay semillitas, y si la hay, Popeye con las espinacas, cómo cambian los dibujitos. Dios es el que nos da las fuerzas, mis hermanos, y nos da los recursos o los medios de gracia para continuar con nuestro encargo. Les pregunto, ¿cuáles son los medios de gracia que tenemos a nuestro alcance para recobrar fuerza en medio de cualquier cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios, muy bien. ¿Cuál letra? La oración. La oración. ¿Cuál otra? La predicación. Pero hasta ahorita solo piensen, Pablo está tirado y nos han mostrado un medio de gracia que es interesante. ¿Por qué razón? Porque si él está inconsciente, está tirado, ¿cómo acudir a los medios de gracia ahí? ¿Saben cuál es un medio de gracia para cobrar fuerzas? El amor de los hermanos. Es donde te conocen, donde saben quién tú eres, donde te pueden abrazar, donde tú puedes llorar. Yo el otro día le decía al diácono Toniel, diácono, si un día yo caigo en pecado, no me vayan a destruir, ayúdenme a salir.
Ahora no estoy confesando nada por si acaso. Sino yo le decía, era una conversación sobre una reflexión que teníamos. ¿Quién espera que uno caído en pecado dice, pecador, y sale como los fariseos? No, tome la piedra y le cuelga a la otra más grande para que se ahogue y váyase de mi presencia. No me junto con pecadores. Eso es mucho ser fariseo. Queridos hermanos, les voy a leer 3 citas que el Señor nos dice que nos debemos fortalecer en el Señor. Primero, Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto habla de la armadura de Dios y no voy a entrar ahí porque es un pasaje muy largo, pero tiene que ver con todos los medios de gracia que el Señor nos ha dejado. Ageo 2:4, pues ahora Zorobabel, y recuerden que Zorobabel es un gran hombre de Dios que fue en el retorno de Babilonia, en el primer retorno, para construir, para reconstruir las murallas y el templo. Dice, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo en la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo iban a cobrar ánimo? Esto es lo muy interesante. Exacto, uno está cansado, cargado, y dice, ya no puedo más, estoy aburrido, miren, es lo mismo, el resultado no da. Y el Señor dice, trabaja por el Señor, no trabajas por ti. Miren, voy a hacer un ejemplo, para que ustedes se den cuenta. Cuando usted es empleado, usted le dicen, usted trabaja de las 8 a las 5. Usted entra 5 para las 8 o a las 8 y 5 para las 5 se está yendo. Después dice que usted está siendo explotado, porque así piensa el trabajador. Pero el que es dueño de la empresa llega a las 7 y se va a las 9 de la noche. Porque el que dice, esto es mío, yo estoy trabajando por lo mío. Uno se queda en la casa trabajando hasta las 12 hasta resolverlo porque mañana es culto y no puedo trabajar. Porque esto es mío. ¿Cuán equivocados estamos? Yo les voy a decir por qué. Porque cuando trabajamos para el Señor no estamos trabajando por un bien para nosotros, ni por un resultado para nosotros, es para Dios. Pablo y Bernabé lo habían entendido de esa manera. Ellos daban su vida. Ellos predicaban el evangelio, sea que se funde iglesia o que no se funde iglesia, sea que los aplaudan o que los apedreen. ¿Cómo son fortalecidos en el Señor? Como tú dijiste, acá el texto de Ageo dice cómo cobramos fuerzas, trabajando por Dios. Porque ahí nuestras fuerzas son recompensadas. Yo, un miserable pecador, rebelde, puedo venir y predicarles el evangelio y decirle, oigan, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, en sus promesas. Con solo eso ya me estoy fortaleciendo yo. 1 Corintios 16:13, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Miren, el texto de portarse varonilmente es no sea afeminado. ¿Cómo se comporta? Ahora, no se trata de gritar, no se trata de ser el malo de la película. ¿Saben? Cuando se habla de portarse varonilmente es aprender a depender de Dios. Pablo está tirado a las afueras de la ciudad. Está inconsciente. ¿Y qué sucede? Vamos a ir a Hechos 14, versículo 20-21. Pero rodeándole los discípulos. Yo no sé si usted alguna vez ha considerado eso, porque a veces yo digo, yo estoy cansado. Yo debo confesar, y espero que no los desanime lo que voy a decir, a veces cuando uno se frustra dice, yo voy a renunciar. ¿Qué cambiaría en mi vida si yo renuncio? Nada, porque yo creo en Cristo, me voy a congregar, yo sé trabajar de 1000 cosas. De hecho, si me dedico a trabajar en cocina, posiblemente ganaría mucho más dinero,
O si no, diseño páginas web, me pongo a diagramar, soy buen diagramador. He creado el logo de varias empresas, de empresas cercanas a mí también. No cambiaría en parte económica nada en mi vida, pero tengo un llamado de Dios. Me he desanimado y me he sentido frustrado y le he orado a Dios, y Dios de una manera extraordinaria me ha fortalecido. ¿Cómo? A través de las necesidades de otros. Cuando yo estoy así mal, viene otro que está muchísimo peor y yo digo, este es mi prójimo. Es tan fácil votar, echar, señalar, acusar, coger la piedra y decirle, tú eres un desgraciado pecador. Tan difícil es sostener a otro. A veces pensamos en nuestros cansancios y en nuestros sufrimientos y enfermedades y no en lo que necesitan los demás. En este momento el predicador Pablo está inconsciente. ¿Y saben cómo es fortalecido? Siendo rodeado por los discípulos. En este tema no vaya a pensar que estaba acá Pedro, Juan, Tomás, Bartolomé. No, ellos no estaban. ¿Saben quién estaba? La iglesia. La iglesia. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y miren cómo había cobrado de ánimo, porque obviamente que Lucas nos está contando muy rápido la historia. Nos dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, a hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Pablo estaba medio muerto, está cansado, y fue rodeado por la iglesia. En la humanidad de Pablo, posiblemente, yo no me imagino cómo se levantó después de esa golpiza. Yo no sé si alguna vez se ha caído de la bicicleta, de una moto, hasta de un carro que estrellaron, porque uno está en el carro y cuando el carro lo golpean, uno siente que le desbaratan todos los huesos, y después uno al otro día, uy, me está doliendo por acá, uno se acuerda de músculos que no habían. Pablo se levantó. Él está siendo fortalecido con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque él vio la necesidad de esa ciudad. Vio que el resultado de lo que él había predicado era real. Habían personas reunidas aquí queriendo escuchar una voz esperanzadora. Sus pecados han sido perdonados. ¿Se acuerdan que Jesús les encargó diciendo, vayan y prediquen el arrepentimiento de pecados? Nuevamente, Lucas. Por si han olvidado. Acá está. Lucas dice, predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se fortalecen ellos? En ver la obra de Dios. Queridos hermanos, la única razón de que tengamos vida nosotros es ser testigos y testimonios de aquel que nos perdonó nuestros pecados. Dios no se ha equivocado, queridos hermanos, cuando te eligió a ti, cuando te llamó a ti, cuando te puso a ti donde te puso. El encargo de Dios nos llama a comportarnos varonilmente. ¿Saben qué significa eso? A poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Pablo sabía lo que Dios lo había llamado. Bernabé sabía lo que había llamado. Ellos dos tuvieron diferencias y con todo seguían sirviendo a Dios. Esto no se trata de usted o de mí, se trata de nuestro Señor y de su reino. Comportarnos varonilmente por lo menos indica tres cosas. Primero, saber que Dios nos ha consagrado. ¿Cómo? Nos llamó. No llamó a tu hermano, no llamó a tu hermana, no llamó a tu vecino, te llamó a ti. Te eligió a ti. Se te apareció a ti. Y te habló el corazón a ti y te dijo, cree en mí. Y te dio un corazón nuevo y una mente nueva. Y te llenó de su Santo Espíritu. Por eso no importa la realidad de nuestro cuerpo.
Yo solo quiero que piensen nuevamente en Pablo, apedreado hasta la inconsciencia. Si un pequeño golpe en un dedo nos acompaña a veces días, pero él se levantó para seguir predicando. ¿Por qué? Porque él es fortalecido en el Señor. Él vio la necesidad de los demás. Es que amar al prójimo no es llevarle a un mercado, sacarlo a pasear, regalarle una comida. A veces es lo peor que a veces uno hace, porque crea dependencia de uno. ¿Saben? Por eso muchas personas regalan a nombre propio. Hacen beneficencia a nombre propio. Porque es cuando tú eres honrado. Ay, tan buena gente es este hermano, esta hermana, esta señora, este señor. ¿Por qué no lo haces a través de tu iglesia? ¿Por qué no traes la necesidad? Miren, en estos días un vecino con 19 años apareció colgado. Mi esposa me cuenta, me dice, él venía a la peluquería a cortarse. Mi amor, es la oportunidad de presentarles el evangelio. Y ella me dice, pero es que ellos se congregan en otro lado. ¿Y qué? Es que yo no estoy peleando por tener una oveja de otro lado, sino predicarles el evangelio a esa familia que lo necesita. Es que la necesidad de otros nos debe fortalecer como un medio de gracia. Y ellos cuando vienen a nosotros, nosotros somos fortalecidos siempre en el Señor. Recuerda, Dios te llamó a ti, te eligió a ti. ¿Cómo es comportarse varonilmente? Porque tenemos que cobrar fuerzas. Dios nos ha dado a conocer su palabra, la Biblia, su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Marquitos, hay un texto muy bonito que quisiera que tú me ayudaras a leer. Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Sí tienes una Biblia ahí? Ya lo busco, pastor. Gálatas 6. Sí. Ay, se me perdió Gálatas. 6:6. No, 6.1. No, el 6.6 no me sirve, el 6.1. ¿Cómo dice? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta... Listo, no, hasta ahí. Si alguno fuere sorprendido en una falta, ¿usted qué pensaría? Si usted sorprende a un hermano en una falta, ¿qué hace? Johan, ¿qué haces cuando tu hermana hace travesuras? ¿Lo acusas? ¿La echas al agua? ¿Eso es lo que dice la Escritura? ¿Qué hay que hacer cuando alguien está en una falta? ¿Qué sigue? Vosotros, no, pero en voz alta, vosotros Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Listo, dice vosotros, cuando dice vosotros, dice aquel que descubre a alguien en una falta, usted que es espiritual, usted que sabe la palabra de Dios, usted que sabe que eso es pecado, dice, sé primero manso y restáurale. ¿Qué más dice? Considerándote a ti mismo, no sea que tú seas también tentado. Es tan fácil acusar, es tan fácil destruir. ¿Por qué somos fortalecidos en el Señor? Miren, Pablo sabe que hubiese dicho, yo a cada ciudad que voy me apedrean, me azotan, me encarcelan. ¿Para qué voy, Señor? ¿Para qué yo preparo una predicación? ¿Para que no vengan? Es que, queridos hermanos, por comportarse varonilmente, saber qué hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Porque yo tengo que restaurar a otros. Porque yo sé que también yo soy pecador, y si soy pecador, como le dije al diácono, yo quisiera que a mí me restauren, no que me den una piedra y me dicen, ve y ahógate. Amados hermanos, miren lo interesante del texto. Porque Pablo es rodeado por la iglesia y él cobra fuerzas en el Señor y cobra fuerzas anunciando el evangelio que él conoce. Eso es comportarse varonilmente. Miren, comportarse varonilmente, yo dije que eran tres cosas. Lo primero, saber que Dios me llamó, me consagró. O sea, me eligió a mí, no a otro.
Segundo, conocer su palabra. Porque nosotros somos valientes a veces para reunirnos entre amigos, entre familia, para salir, para pasear, para lo que sea, pero no para conocer su palabra. El tercer punto, para obedecer. Tenemos más temor de una esposa, de un esposo, de un padre, de una madre, de lo que dirán mis familiares, que obedecer a Dios. Y llama la atención que ser fortalecido en el Señor básicamente significa renunciar a nuestra vida, como lo hizo Bernabé y Pablo, y saber que Dios nos amó y nos envió con un encargo. Pablo, medio muerto, rodeado por la iglesia, en su humanidad, posiblemente él no estaba muy animado. Porque aquellos que le habían llamado Dios, ¿se acuerdan que los ciudadanos de este lugar que le decían son dioses? Y ellos sabían que no son dioses. Queridos hermanos, cuando uno es fortalecido en el Señor, nuestro ánimo no está en la realidad de lo que estamos pasando, sino en el encargo que Dios ya nos dio para cobrar fuerzas. Hoy yo te pido que no señales el pecado de tus hermanos, sino vea la necesidad de otros. Que te apersones con otros, que te comprometas, así como Pablo se comprometió a predicar el Evangelio. Acá dice que después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, ¿qué hizo? Volvió a Listra, a Iconio y Antioquía. Él está volviendo a casa. Oiga, pero no es una casa, son varias casas. Punto 3. Acompañado por el Espíritu Santo. Ellos habían cumplido su misión. Ahora Dios está abriendo las puertas para volver. Naturalmente, ellos no están planeando, oiga, ya me tengo que ir. No, el Señor estaba obrando en su vida de una manera singular, obra en el corazón de ellos. Y en toda labor de Bernabé y de Pablo que ellos hacían, les daba resultado. El resultado que hace predicar y vivir el Evangelio. Tener amigos y enemigos. Los amigos son los hermanos en la fe. ¿Y cuáles son los enemigos? Los que te distraen, los que te acusan, los que te señalan, los que te persiguen. Romanos 8, 14, 15, para entender un poquito esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Pablo escribe a los romanos diciendo, yo no tengo temor de la gente, no tengo temor del resultado. Es que no estoy buscando ni honra ni gloria, no es por mí, no es mi ministerio, es la iglesia del Señor. Isaías 61, básicamente dice lo mismo. Versículos 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Quién lo está diciendo? Isaías. Recuerden, Isaías. También lo cumple el Señor Jesús, pero Isaías particularmente dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de gozo, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria suya. Miren, ¿hace cuánto tiempo Alex Ladino no estaba entre nosotros? Alexito, ¿hace cuánto tiempo no estabas acá en la iglesia? Mucho, ¿sí o no?
Y el Señor te ha traído. Y no ha habido uno, te aseguro, que te haya dicho de manera acusatoria a qué has venido. Sino todos se han alegrado y te han saludado bien, ¿o no? Porque eso es lo que hace la iglesia. Uno no le dice, oiga, te perdiste en el mundo, estás de bar en bar o de cantina en cantina. No. ¡Qué bueno verte aquí! ¡Qué alegría! Queridos hermanos, Bernabé y Pablo están haciendo esto. Todo aquel que fue llamado a predicar el Evangelio lo hace volviendo a casa. La confirmación del Espíritu Santo en nuestra vida es perseverar a pesar de las tribulaciones. Voy a leer unos versículos de Biblia para entender esto. Romanos 15:13. Y Él es Dios de esperanza, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué, hermanos, de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Isaías 59:21. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltará de tu boca, ni de la palabra de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y finalmente Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Queridos hermanos, no debemos olvidar lo que el texto nos está diciendo aquí de volver a casa, y les voy a decir por qué. ¿Qué es la casa? ¿Las paredes y el techo? No, son las personas y la iglesia. ¿De dónde salió Pablo? De Antioquía. Cuando salió de Antioquía, ¿para dónde fue? Pasó primero por otra ciudad, si no me equivoco, primero. Pero acá dice que él va a Listra y a Iconio. En estos dos lugares, él también fundó iglesias. Él va regresando por sus caminos y él no toma el vuelo directo como, ay, estoy cansado, voy a descansar, qué aburrimiento. Es que descansar en la Biblia no tiene que ver con dormir, pasear o dejar de hacer actividades. Cuando usted va a Génesis capítulo 2, el hombre por primera vez va a descansar. ¿Y sabe qué tiene que hacer? Contemplar la gloria y la obra de Dios. La Biblia, cuando dice y habla de descansar, el mismo Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿qué es el descanso? Es vivir y servir para el Señor. Yo como me alejo de mis preocupaciones cuando le sirvo al Señor. El día más hermoso para mí es el domingo. No solamente porque predico, porque puedo cantar, porque puedo orar con ustedes, porque los puedo saludar a ustedes y a muchos de ustedes escucharlos para poder orientarlos. Hechos 14, 21 al 23 dice, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿La vida cristiana es fácil? No. ¿Van a haber tribulaciones? Sí. ¿Saben qué hacen en medio de su trabajo? Van a constituir en cada iglesia. Por eso ellos tienen un llamado muy diferente a todos los llamados, porque ellos constituyen ancianos en cada iglesia. ¿Qué significa la palabra anciano? La palabra anciano en el griego es presbítero.
es pastor. Los presbíteros, hay dos tipos de presbíteros en nuestra iglesia, el presbítero que hace la parte teológica y el presbítero gobernante, pero ambos son pastores. ¿Ustedes consideran una iglesia sin pastor? Y los pastores no consideramos iglesias sin miembros de la iglesia. Pero acá dice, constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado y con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Queridos hermanos, hoy muchos piensan que la vida cristiana tiene que ver con su vida y con su honor. Yo les pido que se arrepientan. Porque de eso no se trata. Se trata de Cristo y de su reino. Por eso Dios te ha puesto en una iglesia. Estos hombres, ellos son hijos de muchas casas, porque fundaron muchas iglesias. Pero no es lo que normalmente nos pasa a todos nosotros. Nosotros tenemos una iglesia local, que hoy domingo estamos dando testimonio de luz y de sal al mundo, que creemos en Dios, que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, que el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad y estamos trabajando arduamente por el reino de Dios. Bernabé y Pablo vuelven a casa, a Listra, Iconio, Antioquía, las iglesias que Dios les permitió fundar, donde ellos ven el fruto de su trabajo, donde ellos son confirmados, fortalecidos. ¿Saben hasta cuándo va a suceder esto? Hasta que mueran. Y en la eternidad seguramente nos veremos los que estamos trabajando por el Señor, volviendo a casa. Pero siempre, mis amados hermanos, en estos 3 puntitos que yo he compartido con ustedes, guiados por Dios, fortalecidos en el Señor, acompañados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios no se equivocó, te eligió a ti, te puso a ti, y hoy todos nosotros conformamos la casa del Señor. Vamos a orar. Amado Señor, perdónanos. Perdónanos porque a veces decimos que creemos en ti, pero estamos tan preocupados de nuestra vida. Decimos que te servimos a ti y solo te pedimos por los beneficios para nuestra vida. Hemos olvidado, Señor, trabajar por tu reino, buscar primeramente tu reino y tu justicia. Hoy te rogamos, Señor, que tú derrames sobre tu iglesia, sobre nuestra iglesia, ese convencimiento de consagrarnos a ti y de estar seguro de que tú, Señor, nos estás fortaleciendo, nos estás guiando, nos estás acompañando. Ayúdanos, Padre, para no perdernos en medio de las situaciones de la vida. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti, autor y consumador de la fe, sabiendo que tú ya tienes un lugar para nosotros allá en la eternidad, que no tenemos que trabajar por ellos, porque tú estás trabajando por él, porque tú ya lo has hecho real y posible. Señor, hoy te rogamos y te pedimos, lávanos de nuestros pecados y ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos, Señor, a abandonar nuestros pecados y consagrarnos a ti y a buscar tu gloria, a trabajar por tu reino y bendecir tu nombre cada domingo. En el nombre de Jesús. Amén.